ya es la última clase del día y del semestre, ¿no? Entonces, la quieren rapidísimo, ya me imagino. Todos estamos cansados, pero vamos a ponerle punch, 1 hora nada más, ¿ya? A ver, vamos a hablar acerca de la rehabilitación geriátrica. Ya, para esto vamos a conocer a nuestros pacientes. Esto ya lo han hecho en geriatría, ya han llevado parte de esto, entonces el examen se les va a hacer muy sencillo, ¿ya? Entonces vamos a identificar a nuestro paciente. Entonces, vamos a definir algunos conceptos que les voy a pedir que los tomen en cuenta porque son parte de la evaluación, ¿ya? A ver, vamos a definir al paciente anciano sano. Este paciente es aquel que no tiene una patología evidente, porque todo paciente adulto mayor tiene múltiples patologías, ¿no? Entonces, este no tiene además riesgo social y no hay problemas mentales. Y se podría decir que este paciente mantiene en su totalidad lo que es su independencia. El anciano enfermo. El paciente enfermo es aquel que va a tener o que se va a presentar con una sola patología, ¿ya? En el nivel de atención se puede resolver este problema, pero este paciente no tiene, también se caracteriza por no tener problemas sociales ni tampoco por tener problemas mentales. El paciente geriátrico, esta también hay que tomarlo bien en cuenta para el examen, por favor, ¿ya? Es un paciente que tiene una o varias patologías de base que van a ser crónicas, evolucionadas, pero que le van a dar al paciente, que lo van a llevar al paciente a discapacidad, haciéndole perder, por tanto, su independencia. Además va a tener problemas del entorno social y puede tener problemas mentales. Y el más importante, el anciano frágil, que es el paciente que está en riesgo, ¿no? Este paciente va a mantener lo que es su independencia, pero de una manera precaria. De repente un evento simple como un resfrío puede llevarlo a perder esa independencia. Y nos enfocamos en nuestro paciente. Entonces, ¿cuál es la definición de fragilidad? Es un estado de reserva fisiológico disminuido, lo que lleva a un aumento de riesgo de discapacidad, ¿ya? Entonces, pierde la resistencia, aumenta la vulnerabilidad y disminuye la capacidad del organismo para responder al estrés de una enfermedad o un proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente aparentemente sano, que tiene patología crónica, pero que no se manifiesta, ¿no? Entonces, un resfrío, una caída que es frecuente en el paciente adulto mayor, un cambio en la medicación, una hospitalización, una pequeña infección, lo va a llevar a la postración, por tanto, a la dependencia. Acá, ¿qué factores determinan la fragilidad en el anciano? También les voy a pedir que tomen atención en esta diapositiva, ¿ya? Es paciente adulto mayor, más de 80 años, pluripatología. Estos pacientes tienen todo el Harrison, ¿no? Tienen todas las patologías. Paciente polifarmacia, viene a consulta, le demos su paracetamol, le demos su complejo B, pero este paciente ya toma paciente para la diabetes, para la tiroides, o sea, al día se toma como 15 pastillas y eso representa un riesgo. Problemas cognitivos, afectivos, reingresos frecuentes, hospitalización, patologías crónicas invalidantes, no tiene soporte social, es un paciente que vive solo o vive con una familia, que es un problema, más que un apoyo, es un problema para él.
tiene problemas para la deambulación, no tiene un equilibrio adecuado y no se ha compensado. Viene a consulta, lo vemos claudicando y no le recomendamos absolutamente nada. Y este paciente necesita de repente un andador o un bastón, ¿no? Y la pobreza. Entonces, para el fenotipo de fragilidad, 3 o más medidas que confirman esto: disminución de peso, deambulación lenta, bajo nivel de actividad física, sensación de agotamiento, poca fuerza de aprehensión. Tenemos un cuestionario, el cuestionario de Barber, en el cual este nos va a ayudar a identificar el paciente en riesgo. Una puntuación por arriba de 1 ya representa riesgo para el paciente. Acá vamos a ver si este vive solo, si se encuentra sin nadie a quien acudir si necesita ayuda, si hay más de 2 días que come la comida fría, necesita alguien que le ayude a menudo, le impide su salud salir solo a la calle, tiene con frecuencia problemas de salud que le impiden valerse por sí mismo, tiene dificultades con la vista para realizar labores habituales, le supone mucha dificultad la conversación porque oye mal, ha estado ingresado en el hospital en el último año. Entonces, si revisamos las preguntas, los pacientes tienen más de un puntaje positivo, ¿verdad? Especialmente en el paciente adulto mayor. Una vez que hemos identificado a nuestro paciente, vamos a hablar de los factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo está la sarcopenia. También ya lo han visto en geriatría, ¿no? ¿Cómo definimos la sarcopenia? Ya, 3 factores. Muy bien. Pregunta, puede ser pregunta. Ahí. Entonces, vamos a tener que es la disminución de masa muscular esquelética, ¿no? Esta va a ser una pérdida gradual y además va a llevar consigo la pérdida de la fuerza muscular y va a llevar a la discapacidad y puede llevar a la mortalidad a nuestro paciente. Los cambios fisiológicos del envejecimiento van a ser los siguientes. Al envejecer perdemos masa muscular y esta se va a reemplazar por tejido adiposo. Es por eso que vemos el tono. Es diferente en un paciente joven y en un paciente adulto mayor, ¿verdad? El índice metabólico va a disminuir en un 2% por década. Disminuye el agua corporal total. Claro, de niños tenemos más agua, ¿no? Estamos compuestos por más agua y también se supone que en la edad adulta. Pero disminuye la percepción de sed. A un paciente adulto mayor es muy difícil hacer que tome agua. Le indicamos que tome agua y es tremendamente difícil hacerlo con ellos. Aumentan los requerimientos de vitamina D, calcio, hierro, sí, necesitamos suplementarlos. Existe una disminución progresiva de la actividad física. Entonces, sarcopenia va de la mano con lo que es fragilidad, ¿no? Ya hemos definido fragilidad. Factores de riesgo. Ya pueden ser constitucionales, bajo peso al nacer, estilos de vida, malnutrición, inactividad física, hospitalizaciones prolongadas y las enfermedades crónicas, todas las insuficiencias, ¿no? El dolor crónico, las enfermedades degenerativas. Entonces tenemos que la masa muscular se va perdiendo especialmente después de los 70 años, ¿ya? Esa también la vamos remarcando. Entonces tenemos mayor pérdida de masa muscular después de los 70 años y por encima de los 80 ya incluso puede darnos un elevado riesgo de mortalidad. Bueno, un estudio se ha visto que en adultos mayores de 60 años el 13 a 24% representaba la sarcopenia y en los pacientes mayores de 80 años ya un 50%. Y el 45% de los ancianos en Estados Unidos ya tienen lo que es la sarcopenia y el 20% presentan discapacidad. La sarcopenia nos lleva a disminución de fuerza muscular, masa muscular, por tanto disminución de rendimiento físico, la actividad física y nos lleva a discapacidad.
Vamos a dividirla en dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria relacionada netamente con la edad y la secundaria asociada, ya hemos dicho, a lo que es la actividad física, relacionada a enfermedades crónicas y a la nutrición. Un problema de mala absorción nos va a dar sarcopenia, un déficit proteico calórico nos va a llevar a la sarcopenia, ¿no? Es así como se ve el músculo, ya sustituido por tejido adiposo, y acá en un paciente joven y el de un paciente adulto mayor. Entonces, ¿quién potencia el movimiento en las articulaciones? ¿Quién es el que va a potenciar el movimiento? El músculo. Entonces, si no tenemos una buena masa muscular, vamos a tener mayor riesgo de caídas, ¿no? Entonces, vamos a hacer la evaluación de la función muscular. Para esto vamos a utilizar algunos test. Acá tenemos, por ejemplo, la serie corta de rendimiento físico con la prueba de SPPB, que es ¿se acuerdan el nombre de esto? ¿Alguien? Prueba corta de rendimiento, ¿no? Una prueba corta de rendimiento, es mala para el inglés. Entonces, ¿en qué va a consistir esta prueba? Va a evaluar lo que es el equilibrio ya del paciente. Va a evaluar haciéndolo parar al paciente en un pie, va a hacer realizando la marcha de tandem y el semitandem. Entonces, esta prueba se va a calificar de 0 a 12 y por debajo de 10 ya representa riesgo en el adulto mayor. Luego se va a evaluar lo que es la velocidad de la marcha y la prueba de levantarse y andar. ¿Es el? Muy bien, excelente. ¿En qué consiste esta prueba? Ya la han llevado en geriatría, ¿no? Consiste en ya tenemos una distancia de aproximadamente 3 metros, le indicamos al paciente que primero que se pare y que realice idas y vueltas, ¿no? Entonces, tiene que ser eso, se va a ir evaluando todo eso. Y el tiempo en el que va a realizar esta prueba es de hasta 20 segundos, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar al paciente usando de repente los zapatos habituales, porque un zapato de repente nuevo puede causarle inestabilidad. Si utiliza de repente el bastón, utilizando el bastón. Y principalmente vamos a evaluar acá su equilibrio, marcha, movilidad en el adulto mayor, ¿no? Todo paciente por encima de los 60 a 65 años. Lo que es la velocidad de la marcha, si es mayor a 0,8 metros por segundo o menor a 0,8 metros por segundo, lo que nos va a llevar a de repente la medición de la fuerza de la prensión. Si acá encontramos normalidad, ahí lo dejamos. Si encontramos baja, vamos a la medición total de la masa muscular. Entonces, los criterios diagnósticos de sarcopenia también lo van tomando en cuenta acá, ¿ya? Masa muscular baja, menor fuerza muscular y menor rendimiento físico. Ahora sí, nos vamos al tratamiento. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Ya les dije, siempre les digo, tratamiento multidisciplinario, necesitamos que todos intervengan. Acá interviene nutrición, el geriatra y lo que es rehabilitación. Entonces, vamos a hablar de lo que es la rehabilitación. Entonces, el ejercicio físico, vamos a tener que un aumento progresivo de la resistencia va a aumentar lo que es la masa muscular. Según algunos estudios, dicen que incluso pacientes por encima de los 80 años tienden a mejorar lo que es su masa muscular. ¿Qué tipo de ejercicios vamos a indicar? Los aeróbicos, los de resistencia, los de equilibrio y los de flexibilidad.
El ejercicio aeróbico. ¿Qué tipos de ejercicios vamos a indicar a nuestro paciente adulto mayor? En estos vamos a necesitar que realicen movimientos de grandes grupos musculares y tienen que ser movimientos repetitivos, ¿no? Entonces, que sobre todo mejoren la parte cardíaca, ¿no? Entonces, le vamos a pedir al paciente que realice caminatas. Por lo general son caminatas, uno que otro paciente, por ahí el trote, lo que es de repente la natación, la bicicleta, la danza, que además libera el estrés en ellos. Como les digo, la intensidad va a ser muy variable, ya que no todos tienen la misma capacidad. Y la frecuencia puede ser de 1 a 7 días por semana, dependiendo si esta es moderada o si es vigorosa, ¿no? Los ejercicios de equilibrio, ¿qué es lo que buscamos? Mejorar la estabilidad del paciente. Entonces vamos a indicarles ejercicios, por ejemplo, caminar hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, caminar en puntas, caminar en talones, sostenerse de repente en un pie si es que este paciente puede realizar esta acción. La frecuencia también de 1 a 7 días a la semana, en series de 1 a 2 y repeticiones de 1 a 2 con 4 a 10 ejercicios. Siempre en áreas seguras. Los ejercicios de flexibilidad no son tanto como en las fotos, ¿ya? Acá necesitamos mejorar lo que son los rangos articulares, ¿ya? Entonces vamos a trabajar de repente con movimientos que cubran el rango articular que tenga el paciente. Entonces trabajamos de 2 a 7 días a la semana, con 4 repeticiones, extensiones, solamente hasta rangos permisibles, por favor. Y siempre cuidando evitar movimientos forzados, porque podemos llegar a fracturar incluso a los pacientes. Entonces nuestro principio básico está enfocado en lo que es la discapacidad, ¿no? Y de repente detener, no tanto así como detener, ayudar a que ese deterioro funcional se haga más lento y que nuestro paciente sea lo más independiente posible, por lo menos para las actividades básicas de vida diaria. Entonces, la OMS define la rehabilitación como un proceso activo por el que aquellas personas discapacitadas como consecuencia de una enfermedad o una lesión alcanzan una recuperación total o desarrollan su máximo potencial físico, psíquico, social y son integradas a su entorno social, ¿ya? Entonces acá, ojo también, la rehabilitación geriátrica para su valoración necesita ser multidisciplinaria y además multidimensional, ¿ya? Anoten. Vamos. Las ayudas biomecánicas que vamos a necesitar. Para las transferencias necesitamos en algunos pacientes lo que son las grúas, el uso de bastones, ya sean trípodes o de repente con apoyo cubital. El bastón canadiense es este de acá, que lo utilizamos generalmente en pacientes que han tenido o que tienen secuelas de DSD, ¿ya? Estos pueden tener empuñaduras en T o también en arco, los trípodes o los que tienen 4 puntas, ¿no? Dependiendo mucho al equilibrio. Para esto se hace una valoración que al final les voy a mostrar. El uso de los andadores en aquellos pacientes que tienen alterado lo que es el equilibrio, la coordinación y sobre todo debilidad de miembros inferiores. Un paciente que tiene de repente, que ha sido operado de una prótesis de cadera, necesita el inicio con el andador y posteriormente lo vamos evolucionando a lo que es el uso de bastón. Esto generalmente lo usa en qué lado, en el lado contralateral de la prótesis, ¿ya?
Las ayudas técnicas, dentro de esas vamos a tener los colchones, los cojines antiescaras, es muy importante, los cambios de posición cada 2 horas en el paciente postrado especialmente. Vamos a contar con asientos para la bañera, asientos para el inodoro. Hay algunas adaptaciones que se ponen en las escaleras, en el baño. El inodoro debe estar a una cierta distancia. Se hacen adaptaciones para el adulto mayor. En caso de secuelas de DCB, de repente podemos utilizar también algunos apoyos para las actividades domésticas, adaptaciones para cubiertos. Por ejemplo, en los pacientes que han tenido un DCB, vamos a tener que, si un paciente, la lesión le ha dejado una paresia, o su inicio ha sido con una paresia inicial leve, vamos a tener que su recuperación puede darse en un 79%. Y si ha tenido una paresia inicial ya severa, al inicio ha sido severa, solo la recuperación va a ser en un 15%. Las expectativas de estos pacientes son grandes, ¿no? Y siempre les van a preguntar. Entonces, no podemos ofrecer grandes cosas, siempre con la verdad con el paciente. Y se recomienda trabajar de repente de 30 a 60 minutos con lo que es la parte física y 30 a 60 minutos con lo que es la parte de terapia ocupacional. Vamos a trabajar en las 3 fases. En la fase aguda, sobre todo en las posturas ortopédicas funcionales, conservando lo que son las posturas adecuadas en cama, los cambios posturales, lo que es la parte respiratoria, porque es la principal causa de muerte, si es que adquiere neumonía, ¿no? Luego tenemos la fase subaguda, que va a estar después de la primera semana hasta los 3 meses. Entonces, en estos pacientes ya vamos a trabajar con lo que es la marcha, lo que es deglución, lo que es utilizar el lado ya afectado, integrarlo a sus actividades. Y la fase crónica, ya acá vamos a tener, después de los 3 meses ya vamos a ir observando las secuelas que vamos a tener. Entonces, acá vamos a ya tener las adaptaciones que vamos a ir usando con los pacientes. En la fractura de cadera, vamos a tener que ya, cuando los pacientes son intervenidos y tienen una prótesis de cadera, si esta es cementada, generalmente tiene que salir caminando, ¿no? Al alta ya tiene que haber tenido una recuperación de 20 a 40%. Y eso se va a ir dando progresivamente hasta el año incluso. Al 4.º mes ya vamos a ir trabajando sobre todo lo que son miembros superiores, lo que le va a ayudar a utilizar las ayudas técnicas. A los 6 a 8 meses vamos a tener ya mayor recuperación en lo que es la marcha y el equilibrio, y a los 11 meses ya debemos integrarlos a sus actividades de vida diaria. Y sobre todo, en todos los pacientes, todo paciente postrado, la morbilización precoz. En pacientes con demencia, vamos sobre todo, la valoración psíquica, física, lenguaje y social, para que podamos intervenir. Para mantener su atención, que vamos a trabajar con la familia, de repente salir, ver televisión. Vamos a mantener la movilidad, la independencia, patrón de marcha, actividades de vida diaria, actividades manuales. Para la comunicación, lo que vamos a evaluar, alteración del lenguaje, la participación en conversaciones, la integración a su medio. Entonces, intervenimos de forma multidisciplinaria. Trabajamos ya sea con terapia ocupacional, vamos a trabajar sobre todo la terapia grupal para integrarlo, ¿no? En lo que son las alteraciones físicas, movilidad y lograr la independencia en ellos, y terapia de lenguaje para trabajar sobre todo deglución. Entonces, si queremos recomendar ayudas biomecánicas, vamos a tener que hacer una evaluación con el paciente. Vamos a utilizar para esto algunos instrumentos de medición. La mayoría de estos instrumentos ya los conocen. Por ejemplo, si evaluamos dolor,
ya conocen la escala visual analógica. Un EVA arriba de 8, entonces ya será indicativo de utilizar los bastones en los casos de enfermedades degenerativas, sobre todo. Evaluación de riesgo de caídas. Acá se hace el equilibrio estático y la evaluación del equilibrio dinámico. Para la evaluación de actividades de vida diaria, han hecho el índice de CATS, ¿no? Se utiliza este. Para evaluación de la marcha, vamos a utilizar TINETI. Y para la evaluación de la dependencia, el índice de Bartel. Entonces, es necesario identificar si hay alteraciones, ya sea a nivel sensitivo, para ver si este paciente tiene una buena propiocepción, ¿ya? Si hay una adecuada sensibilidad para de repente poder utilizar algún aditamento. Tenemos que evaluar la parte cognitiva y la parte de lenguaje y comunicación. Así nosotros les damos las indicaciones y vamos a establecer qué aditamentos debe utilizar. Entonces tenemos que estar conscientes de que el paciente nos entiende, porque si ya hay un daño cognitivo pues moderado a severo, de repente no vamos a poder utilizar un bastón, un andador, ¿no? La parte sensorial, sobre todo audición y visión, para de repente elegir el tipo de aditamento que pueda serle más útil. Y la evaluación motora para la selección de la ayuda técnica. Entonces, el bastón lo vamos a indicar en qué casos. Dolor articular, en lo que son las osteoartritis, con un EVA por encima de 8, ya debemos indicar los bastones. ¿Ya? O cirugía, si le hemos puesto una prótesis, empezamos con los andadores y continuamos con los bastones. Aquel paciente que ha tenido el síndrome de caída, tenemos que volverle a enseñar a caminar. ¿Y qué vamos a utilizar? La ayuda de repente empezamos con el andador y posteriormente el bastón. Secuelas de DCB, amputados. El andador vamos a indicarlo en adultos mayores que van a presentar sobre todo inestabilidad postural. En pacientes amputados, en un síndrome poscaída, en el Parkinson en estadios iniciales, ¿ya? En la demencia también en estadios iniciales. La silla de ruedas ya para los casos ya crónicos, que ya son secuelas de DCB en amputados de ambas miembros inferiores, pacientes de repente que tienen paraplegias, en las demencias y Parkinson avanzado. Colchón antiescaras, hay que recomendarlo para evitar algo muy importante, que son las úlceras de presión. Hemos visto con algún grupo hemos visto, ¿no? Que son también causas de mortalidad. ¿Una úlcera puede llevarnos a la muerte? Ya, alteraciones se indica en pacientes que tienen alteraciones de estado de conciencia, aquellos que tienen percepción han perdido lo que es la percepción del dolor, del tacto, en estadios terminales de cáncer, en problemas que nos llevan a postración, ¿no? El cojín antiescara, esos picarones, ¿no? Algo tan sencillo. Y listo. Entonces, como siempre les digo, todo lo grande entra en el examen. No se vayan al detalle en ninguno de los dos temas. Que les vaya muy bien.